Cuando miro a las personas y me pregunto por qué unas avanzan con determinación, mientras otras se quedan bloqueadas en su propio laberinto interior, me doy cuenta de algo que casi nadie te explica. Tu mente no es solo un instrumento para pensar, es un territorio inmenso, silencioso y profundamente vivo que dirige tu percepción, tu memoria, tu identidad y tu futuro, incluso cuando no eres consciente de ello. Y quiero contarte esta verdad porque durante años, como cirujano, observé la conexión tan íntima y poderosa entre pensamiento, biología y destino. He visto pacientes recuperarse más allá de lo esperado solo por comenzar a creer que podían sanar. Y he visto también cómo otros se deterioraban precisamente porque su mente les repetía que no eran capaces, que era imposible, que todo estaba perdido. Así que permíteme abrirte esta puerta. Tu mente define tu realidad no porque cambie mágicamente lo externo, sino porque transforma tu interpretación de lo que te ocurre, y la interpretación es mucho más determinante que el hecho mismo. La mente no responde a la verdad objetiva, responde a lo que tú crees, a lo que te repites, a lo que imaginas, y por eso resulta tan impactante comprender que gran parte del sufrimiento humano no proviene del mundo, sino del diálogo interior que alimentamos sin darnos cuenta, el diálogo que te dice que no vales, que no puedes, que no es el momento, que otros sí lo logran pero tú no. Ese diálogo no es tu voz esencial, es el eco de tus experiencias, de tus heridas, de tus miedos, de tu educación, del condicionamiento social que te enseñó a no brillar demasiado para no incomodar, a no decidir por ti para no equivocarte, a no soñar alto para no frustrarte. Y yo quiero invitarte hoy a mirar tu mente como un escenario en el que no estás condenado a repetir lo que viste, sino llamado a descubrir lo que eres. Porque cuando comprendes que la mente no es un depósito de pensamientos, sino una fábrica, una central energética que produce química, impulsos, emociones y acciones, entonces empiezas a tratarla con respeto, empiezas a elegir, empiezas a cultivar conciencia. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué narro sobre mí mismo? ¿Qué historia alimento cada día? Porque déjame decirte algo esencial. La mente no busca tu bienestar, busca tu supervivencia. Y la supervivencia no es un estado creativo, es un estado defensivo. Por eso cuando tienes miedo, la mente no crea caminos, los bloquea. Cuando dudas, la mente no imagina posibilidades, te encierra. Cuando te comparas, la mente no celebra tu singularidad, te juzga y te reduce. Y es por eso que, si no te entrenas, si no despiertas a tu propio poder, tu mente se convertirá en tu enemigo, no porque quiera dañarte, sino porque no fue diseñada para hacerte feliz, sino para mantenerte a salvo. Y estar a salvo no siempre es vivir, a veces es solo resistir, aguantar, callar, esconderse, pero tú no naciste para esconderte, naciste para manifestar tu talento, tu identidad, tu contribución. Sé que muchos sienten que están atrapados, que su vida está determinada por lo que hicieron, por lo que fallaron, por lo que no lograron, pero esa narrativa es solo un recuerdo proyectado al futuro. No es tu esencia, no es tu verdad. La mente te repite un guión antiguo, pero tú puedes escribir uno nuevo si te das cuenta de que no eres tus pensamientos. Eres la conciencia que los observa, no eres tu ansiedad, eres la presencia que la detecta. No eres tu miedo, eres la luz que puede atravesarlo. Y cuando entiendes esto, comienzas a experimentar una transformación real, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú aprendes a habitarla desde un lugar distinto, más profundo, más pleno, más libre. Así funciona tu mente, no como un espejo pasivo, sino como una lente que decide qué ves, cómo lo interpretas y quién crees que eres. Y tu identidad no es fija, es moldeable, expansible, infinita cuando dejas de reducirte al pensamiento y empiezas a simplemente estar consciente, respirar, sentir, elegir, sostener tu mirada sin miedo y recordar que hay más grandeza en ti de la que jamás te permitieron reconocer. Cuando hablamos del diálogo interior, muchos creen que se trata simplemente de pensamientos sueltos que aparecen y desaparecen, pero no. El diálogo interior
Es el narrador silencioso que define la forma en la que te miras, la manera en la que evalúas tus decisiones, tus errores y tus aciertos. Y durante tantos años, observando seres humanos en situaciones límites, descubrí que el diálogo interior no solo influye, determina, condiciona, limita o libera según el tono, la intención y la raíz emocional que lo sostiene. Porque no es lo mismo pensar fallé que pensar soy un fracaso. No es lo mismo decir esto es difícil que decir yo no puedo. Y quiero que te des cuenta de la magnitud de esto, porque mientras tú crees que solo estás hablando en tu mente, tu cuerpo recibe órdenes, tu biología responde, tu química cambia, tu corazón acelera o se calma, tu sistema inmune se fortalece o se debilita, tus neuronas se conectan o se apagan, dependiendo del tipo de mensaje que lanzas hacia adentro. Así funciona tu sistema, así funciona tu mente, construye o destruye según su propio relato. Y la mayoría de las personas, sin darse cuenta, llevan décadas escuchando una voz interna que no es suya, que proviene de profesores que señalaron, de padres con miedo, de amigos que juzgaron, de comparaciones que hicieron daño, y desde ahí se van creando frases automáticas como no soy suficiente, no tengo lo que hace falta, si hablo me equivoco, si intento fallo, y cuando eso se repite durante años, el cerebro lo toma como verdad absoluta y lo convierte en identidad. Ya no es una idea, es una manera de estar en el mundo, es un cristal a través del que miras todo. Y por eso a veces no se trata de cambiar lo que vives, sino la voz desde la que lo interpretas, porque déjame decirte algo que quizá nunca te dijeron. Si dentro de ti habita una voz que hiere, no eres tú, es tu condicionamiento. Si dentro de ti suena una voz que ataca, que ridiculiza, que compara, que te empuja a esconderte, que te exige perfección, no eres tú, es tu historia. Y tu historia puede transformarse cuando decides dejar de alimentar ese discurso, porque un pensamiento no tiene poder hasta que lo abrazas, lo repites, lo crees y lo sostienes. Y en el momento en que empiezas a cuestionarlo, en el momento en que te preguntas, ¿esto que me digo es realmente verdad?, tu cerebro empieza a abrir espacio para una segunda posibilidad, y esas posibilidades son el inicio de tu libertad interior. Durante décadas creímos que la mente era rígida, que nacías con un guión fijo, con una identidad definida por genética y contexto, y ahora sabemos que la mente es plástica, moldeable, que puede reconectar, resignificar, reconstruir caminos neuronales, pero eso solo sucede cuando te vuelves consciente del diálogo interior, cuando dejas de vivir en piloto automático, porque la voz interior no se silencia luchando contra ella, sino observándola sin juicio. Y aquí quiero invitarte a imaginar algo. Imagina que lo que te dices a ti mismo a diario fuera dicho a un niño pequeño. ¿Lo lastimaría? ¿Lo haría sentir pequeño? ¿Lo haría dudar de su valor? Si la respuesta es sí, entonces ese diálogo no es un aliado, es una cárcel, y una cárcel puede tener barrotes invisibles, puede tener paredes suaves, puede tener una puerta abierta, pero si tú crees que no puedes salir, te quedarás dentro. Por eso el proceso de transformar tu diálogo interior comienza cuando comprendes que no tienes que responder a cada pensamiento, no tienes que obedecer a cada juicio, no tienes que creer cada conclusión. La mente piensa, ese es su trabajo, pero tú no eres cada pensamiento, tú eres el observador. Y cuando adoptas esa posición, cuando tomas distancia, la mente pierde poder sobre ti porque deja de ser tú. Se convierte en algo que ves, algo que escuchas, algo que atraviesa pero no te define, y entonces puedes empezar a cambiar el tono, el ritmo, el contenido. Puedes comenzar a hablarte con respeto, con amabilidad, con claridad. Puedes mirarte no como el resultado de tus errores, sino como un ser humano en proceso, en aprendizaje, porque nadie florece bajo un látigo. Nadie despliega su potencial desde el castigo, el miedo o la humillación interior, y sin embargo la mayoría intenta avanzar así, esperando que el autoataque produzca superación, cuando lo único que produce es agotamiento, vergüenza y retraimiento, y la verdadera transformación sucede cuando la mente entiende que puede hablarte distinto,
que puede sostenerte en vez de hundirte, que puede alentarte en vez de compararte, que puede recordarte tu capacidad en vez de insistir en tus límites. Y cuando esa voz cambia, cambia tu energía, cambia tu presencia, cambia tu biología, cambia tu relación con el mundo, porque no ves la vida desde el miedo, sino desde la posibilidad, no desde la carencia, sino desde la oportunidad. Y ahí ocurre el verdadero milagro silencioso. La mente deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro, deja de exigirte perfección y te invita a avanzar, deja de castigarte y empieza a acompañarte. Y cuando eso sucede, tu rendimiento mejora, tus vínculos se sanan, tu cuerpo descansa, tu creatividad se expande, porque ya no vives en alerta, vives en consciencia, y la consciencia, a diferencia de la supervivencia, no se contrae, se expande, ilumina, integra, transforma, y el día que te escuches con compasión y respeto, ese día comprenderás que no se trataba de alcanzar una versión perfecta de ti, sino de recordar quién eres cuando dejas de escuchar la voz que te hizo sentir pequeño. Cuando escuchas la palabra neuroplasticidad, quizás suena técnica, quizás suena a laboratorio, a ciencia lejana, pero déjame decirte algo desde la experiencia más humana que puedas imaginar. La neuroplasticidad es la prueba viva, tangible y luminosa de que no estás condenado a repetir tu historia, de que tu mente no es un bloque rígido, sino un organismo vivo capaz de aprender, soltar, reconstruir, y por eso me resulta tan revelador compartir contigo que, aunque hayas vivido años desde el miedo, desde la comparación, desde la culpa o desde el juicio, siempre existe la posibilidad de reconectar tu cerebro con nuevas rutas, nuevos significados y nuevas formas de habitarte. La neuroplasticidad significa que tus neuronas pueden establecer conexiones diferentes, que tu memoria puede reescribir su relato emocional, que tu percepción puede abrirse a ángulos que no veías. Y esto no es un sueño ni una teoría, lo he visto tantas veces en la práctica. Personas que creían no tener remedio y que con presencia, entrenamiento interno y sobre todo un diálogo más compasivo hacia sí mismas, transformaron su manera de sentir, de pensar, de mirar la vida, porque no existe prisión más profunda que la idea de que no puedes cambiar. Y no existe libertad más grande que descubrir que la mente no es un destino, es un proceso. Durante mucho tiempo, la ciencia creyó que el cerebro era estático, que nacías con ciertas capacidades, y ahí terminaba todo. Pero hoy sabemos que el cerebro responde a tu atención, a tu emoción, a tu intención, a tus experiencias, y no solo responde, se reorganiza. Cada vez que eliges no alimentar el pensamiento que te hiere, cada vez que respiras antes de reaccionar, cada vez que te hablas con respeto donde antes te atacabas, tu cerebro registra esa lección, cambia la química interna, debilita circuitos del miedo y fortalece circuitos de calma, claridad y sentido. Así funciona, así de delicado y así de poderoso es tu interior. Y quizá nunca te detuviste a pensar que un pensamiento repetido no es solo una frase, es un cableado neuronal que se refuerza, una ruta que se hace más rápida, más automática, más invasiva, pero lo extraordinario es que puedes interrumpirla, puedes formar una ruta nueva, más amable, más consciente, más expansiva, porque la neuroplasticidad no solo te da la posibilidad de aprender un idioma o tocar un instrumento, te da la posibilidad de aprender a vivir desde un lugar más pacífico, más entero, más real, te da la posibilidad de dejar de sobrevivir y empezar a existir. Y quiero contarte algo que quizá no esperabas. El cerebro no entiende de perfección, entiende de repetición. No necesita que lo hagas impecablemente, necesita que lo hagas con constancia. No necesita que nunca sientas miedo. Necesita que cuando lo sientas, no te abandones, no te rindas, no retrocedas a tu antiguo discurso. Porque cuando repites, aunque sea poquito, aunque sea lento, aunque sea imperfecto, el cerebro dice, esto es importante, y empieza a fortalecer la red nueva. Y así, lentamente, un día te das cuenta de que ya no reaccionas como antes, de que ya no te hablas con dureza, de que ya no te comparas con desesperación,
y no porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque tú te has vuelto más presente, más consciente, más dueño de tu energía interior. Y quizás ahora entiendas por qué insisto tanto en que tu mente no es tu enemiga, es tu aliada, solo necesita que le enseñes el camino, necesita que la guíes, porque si no la guías, ella te arrastrará hacia lo conocido, hacia lo que aprendió en tu infancia, en tu entorno, en tus heridas, y no lo hará por maldad, lo hará porque el cerebro ama lo predecible, incluso si lo predecible duele, incluso si lo predecible te limita. Pero cuando empiezas a caminar hacia zonas nuevas, de pensamiento, de calma, de autoaceptación, el cerebro aprende a expandirse, a perder el miedo, a confiar, y esa confianza se convierte en tu nueva base, en tu nuevo hogar interior. Y quiero que imagines esto. Cada vez que decides no responder desde el impulso, estás creando espacio. Cada vez que decides no creerte la voz que te hace pequeño, estás creando libertad. Cada vez que decides enfocarte en lo que puedes sostener y no en lo que te supera, estás creando claridad, y todas esas decisiones que parecen tan pequeñas, tan invisibles, son la neuroplasticidad actuando, son tus neuronas reconectándose, son tus circuitos antiguos debilitándose lentamente, hasta que un día se vuelven un eco que ya no domina tu presente. Por eso quiero decirte con absoluta serenidad que nada de lo que has vivido te condena, nada de lo que pensaste te define, nada de lo que temiste te encierra, porque la mente no es una piedra tallada, es un jardín que puedes cultivar, limpiar, iluminar, y no te pido que lo hagas perfecto, te pido que lo hagas consciente, porque la conciencia es la llave que abre todas las puertas internas, la llave que transforma tu química, tu energía, tu enfoque, tu manera de respirar, de conversar, de recordar, de avanzar. Y aquí en este punto, me gustaría que tomes una respiración lenta y recuerdes esta frase: no soy mi pasado, soy la posibilidad de mi presente, porque eso es lo que la neuroplasticidad te revela, te recuerda, te confirma, que puedes vivir de otra forma, sentir de otra forma, pensar de otra forma, dialogar contigo desde otro lugar, caminar hacia otro horizonte, sin negar tu historia, sin pelear con tu dolor, solo eligiendo día a día aquello que te humaniza, que te acompaña, que te sostiene, que te recuerda que en ti hay más luz de la que jamás te dijeron. Así funciona tu mente, no para limitarte, sino para expandirse, no para encerrarte, sino para transformarse, no para repetir el miedo, sino para aprender a transitar la vida desde un nivel interno en el que tu valor no depende de tu resultado, en el que tu paz no depende del ruido, en el que tu dignidad no depende de la mirada ajena. Y cuando llegas ahí, cuando tu cerebro aprende a no reducirte, cuando tu conciencia abraza tu camino con respeto, algo dentro se libera, algo respira, algo florece. Y entiendes, finalmente, que nunca estuviste roto, solo estabas esperando descubrir tu propio poder mental,